Hola, bueno, pues ahora nos toca tratar el tema 5, apartado 3. El tema 5, apartado 3, que habla sobre las estrategias de penetración en mercados internacionales. Y vamos a llegar a un acuerdo desde el principio, porque si no le vamos a llamar a todo estrategia, decíamos. Bueno, ¿cuáles serán las estrategias para competir en mercados globales? ¿Cuáles son las estrategias de penetración en mercados internacionales? Y al final nos vamos a acabar haciendo un taco. Estrategia, 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 estrategia de merienda, de cena, de desayuno. Vamos a decir modos de entrada. Cuando llegue el momento vamos a llamarles modos de entrada en mercados internacionales y yo creo que nos vamos a aclarar bastante mejor. Bien, cuando una empresa se plantea la entrada en mercados internacionales es una decisión crítica, es una decisión muy relevante, especialmente la primera vez que se hace. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomársela bastante en serio y no se puede uno equivocar. Y lo primero que hay que hacer es elegir el país objetivo. A la hora de elegir un país objetivo tenemos que tener en cuenta varios aspectos, algunos relativos al propio país y otros relativos al ajuste de la empresa con dicho país. Por lo que se refiere al propio país, en primer lugar tenemos que tener en cuenta el tamaño, pero no el tamaño del país, porque si no todo el mundo iría a China. No, la cuestión es cuántos clientes potenciales hay en ese país. Porque claro, dependiendo de qué me dedique yo, pues puede haber países donde haya más clientes potenciales que en otros. Por ejemplo, si mi mercado potencial son los jugadores de fútbol, es probable que en Brasil, por poner un ejemplo, incluso en Alemania, haya más jugadores de fútbol que en China, por grande que sea China. Entonces, bueno, lo que tengo que medir es entonces el tamaño del país por clientes potenciales. En segundo lugar, las condiciones macroeconómicas del país, el PIB y su crecimiento, la inflación, el paro, etcétera. El crecimiento esperado, como decimos, del país y del mercado potencial. No solo cuántos clientes hay ahora, sino cuántos clientes cabe esperar que haya en los próximos años. Y finalmente una cuestión que llamamos riesgo país. Riesgo país, que es el riesgo que el país tiene, el riesgo que causa intentar entrar en dicho país. Ese riesgo país puede ser descompuesto en económico. eh, por poner un ejemplo, cuando la crisis de 2008, cuando tuvo lugar la crisis financiera y económica de 2008, hubo países europeos que entraron en default, como puede ser en quiebra, vaya, como puede ser Grecia, y hubo otros que no, como puede ser Dinamarca. Pues bien, claramente uno de los dos tiene un riesgo económico mayor. Esto se suele medir con las famosas primas de riesgo, por ejemplo. Y luego está el riesgo político. El riesgo político es que mi empresa genere un rechazo político en un determinado país que, pues ya sea la propia sociedad, mediante manifestaciones, incluso sabotajes de determinados grupos, etcétera, o incluso las propias autoridades puedan estar en contra de mi empresa, de mi entrada o de mi estancia en ese país. A veces pues puede ocurrir que me expropien. ¿Habéis oído hablar alguna vez de crear una situación de incertidumbre al inversor extranjero, de que no se le está dando certeza, etcétera, en algún caso determinado de la incertidumbre jurídica o inseguridad jurídica? Es esto. Imaginad un país que cambia las normas y que de repente un inversor extranjero pues ve que su inversión va a dejar de ser rentable de forma obligatoria por ese cambio normativo. Bueno, pues si un país puede hacer esto, está creando esa inseguridad jurídica de manera que no atraerá fácilmente inversión extranjera. Bien, por lo que se refiere al grado de ajuste de la empresa al país, hay varias cuestiones que debemos considerar. En primer lugar, qué necesidad hay de adaptar el producto al país de destino. A veces el producto tal cual podrá ir al país de destino y otras, como veremos cuando hablemos de marketing, etcétera, tendremos que hacer cambios un poco más profundos. ¿Cuál es la diferencia cultural entre el país de origen y el país de destino? Esto también lo vamos a tratar con más detenimiento, pero evidentemente para una empresa española parece que es mucho más sencillo entrar en Portugal que, por ejemplo, en Japón, porque hay una distancia cultural mucho mayor. ¿Cuáles son las condiciones competitivas del mercado de destino? Si hay competidores locales fuertes o si no los hay, con lo cual es más fácil entrar. ¿Y cuáles son las necesidades de gestión específicas que vamos a requerir? De esto de las necesidades de gestión vamos a dedicarnos al punto 4 con más profundidad. Os pido un poco de fe. Bien. Una vez tenemos elegido el país, nuestro país objetivo es este, es Rusia, es Italia, me da igual el que hayamos elegido, lo que tenemos que elegir es un modo de entrada, ya no lo vamos a llamar estrategia, un modo de entrada. Bien, respecto a este modo de entrada, hay varios
y tendremos que tener en cuenta tanto los aspectos internos, o sea, los relativos a la propia empresa, como los externos, o sea, los relativos al propio país, al entorno de la compañía. Bien, además de los objetivos que la empresa tiene. Vamos a considerar 4 principales métodos que describiremos. Uno es la exportación, como la que dijimos anteriormente que hacía Jack Daniels, vendiendo desde Lynchburg, Tennessee, al conjunto de países donde se vende. Otro es la cooperación, por ejemplo, mediante franquicias, como hace McDonald's en algunos países, utilizando en ocasiones un máster franquiciador que se encarga de llevar las franquicias locales. En tercer lugar, la inversión directa compartida mediante una empresa conjunta, una joint venture. Como sabéis, una joint venture es una empresa creada por 2 o más empresas llamadas padres, y estas empresas crean una joint venture para realizar actividades de cooperación. Pues bien, una joint venture internacional, al menos una de las empresas tiene que ser del país de destino, para que podamos hablar de una joint venture internacional. Finalmente, tenemos la inversión directa independiente, en la que una empresa decide de forma absolutamente independiente establecerse, empezar a operar en un país, en un nuevo país. Vamos a analizarlos con detenimiento. Exportación. ¿Qué significa exportar? Vender fuera. Ya. No tiene más. Vender fuera. Vendo mis productos fuera. Bien, claro, dentro de exportación vamos a considerar 2 posibilidades, la exportación directa y la indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo en algunos casos directamente me importa desde un país extranjero una empresa de export-import que no soy yo, importa mis productos y se dedica a distribuirlos. O a veces yo puedo establecer una propia filial de exportación para que mis productos desde esa filial mía se distribuyan. Es una filial comercial, puramente comercial. Bien, no se considera una inversión directa en el exterior. Es como si dijéramos que monto un distribuidor en el extranjero, un pequeño distribuidor. Bien, ¿qué ventajas tiene la exportación? Esto de vender fuera. Mirad, en primer lugar, si yo tengo una capacidad infrautilizada, si yo soy una fábrica de galletas que tiene una planta que puede producir 1.000.000 de galletas y estoy produciendo 500.000, lo que puedo hacer es aumentar mi producción a, por ejemplo, 800.000 y esas 300.000 venderlas en otro país. Si tengo una capacidad infrautilizada, puedo utilizarla. Con esto aprovecho las economías de escala porque produzco más y acumulo más rápidamente efecto experiencia. Además, cuando exporto no hay riesgo país. ¿Por qué? Porque simplemente estoy vendiendo fuera. ¿Qué pasa si el país de destino me empieza a crear problemas? Pues dejo de vender fuera. Evidentemente salgo perdiendo, pero no salgo perdiendo como si estuviera físicamente establecido o como si tuviera una filial, una subsidiaria en el país de destino. ¿Qué contras nos vamos a encontrar? En primer lugar, costes. Hay costes que no tendríamos si estuviéramos establecidos en el país de destino. Por ejemplo, la logística. Jack Daniels gasta bastante dinero en mover sus botellas de Tennessee Whiskey a los distintos países de destino. Por otro lado, los aranceles que nos impondrán algunos países. Bien, y algunos otros tipos de costes que puedan tener que ver con regulación sanitaria, etc. Además, es posible que perdamos algo de control del producto en el mercado de destino, sobre todo si no tenemos nuestra propia filial de distribución, porque si tenemos nuestra propia filial de distribución, esta se va a encargar de vigilar dónde se está y cómo se está comercializando nuestro producto. Pero si no la tenemos, es una empresa de importación y exportación la que se va a encargar por nosotros y perdemos el control de lo que esa empresa pueda llegar a hacer. Evidentemente podemos romper con ella en un momento determinado, pero para ello debemos darnos cuenta de que el tratamiento que están dando a nuestro producto no es exactamente el adecuado. ¿Cuándo es la exportación especialmente indicada? Cuando digo especialmente indicada, esto no es la Biblia. Esto no es decir, si eres una empresa pequeña, si sales fuera tienes que exportar. No es esto. No es una identificación perfecta. Es cuáles son, en principio, a priori, las condiciones que más o menos están más asociadas con, pero no tiene por qué ser una asociación perfecta, de hecho no lo es. ¿Bien? Pero es muy recomendable, parece muy recomendable, si eres una empresa pequeña, que puede no tener recursos suficientes para establecerse en el extranjero y por tanto trata de producir en casa. Y sobre todo, si encima de ser pequeña tienes capacidad infrautilizada, pues como dicen en mi pueblo, miel sobre hojuelas, o sea, mejor que mejor. Bien. Si no sabéis lo que es miel sobre hojuelas, pues hay un invento que se llama Google que es maravilloso y os va a ayudar divino.
Bien, también es recomendable si eres una empresa novata. Una empresa novata, una empresa que está empezando a entrar en mercados internacionales. ¿Por qué? Pues porque es la estrategia con menos riesgo. Como en la estrategia con menos riesgo, no afrontamos riesgo país, etcétera, pues parece razonable que empecemos por aquí. Insisto, no es obligatorio. Y si eres una empresa que tienes miedo del mercado en el que quieres entrar. Con miedo quiero decir que prevés que hay un cierto riesgo país que quieres evitar. Entonces parece razonable que utilices la exportación. En segundo lugar, la cooperación. Pues establezco, por ejemplo, franquicia internacional o licencia internacional. Pros, ventajas. Bueno, yo tengo un socio y el socio es local. Como es un socio local, puede tener recursos y capacidades de los que yo carezca, muy específicamente el conocimiento del mercado local. Pero además puede tener gente, contactos con las autoridades, puede tener una serie de cosas de las que yo voy a carecer. Adicionalmente, como tengo un socio local, ese socio local va a afrontar algunas inversiones que yo no afrontaré, por tanto, requiere de mi parte una menor inversión. Entre los contras, pues bueno, perdemos parte del control, como en cualquier acuerdo de cooperación. Si os acordáis, el acuerdo de cooperación supone interdependencia y supone una pérdida de parte del control, pues perdemos parte del control. Aparte, tendremos que elegir bien el socio. Como me equivoque en la elección de socio, pues voy a crearme un problema relevante. Y además, la cooperación dificulta una estrategia global. ¿Por qué? Porque en distintos países tendré distintos socios. Y al tener distintos socios, pues el acuerdo que tenga con cada uno de ellos puede no ser el mismo que el que tenga en otros países. Y por tanto, que no sea fácil coordinar las estrategias de los distintos países. La cooperación es especialmente recomendable si eres una empresa que busca una adaptación local. ¿Por qué? Porque tu socio local va a ser capaz de proporcionarte dicha adaptación. Si eres una empresa nueva en el país, nuevamente el socio local tiene un conocimiento de país que tú no tienes y que te va a aportar. Y finalmente, si eres una empresa ahorradora, o lo que quiero decir es que no tiene muchos recursos financieros o no quiere gastarlos. De esta manera, el socio local va a aportar parte de estos recursos financieros necesarios. En tercer lugar, la inversión directa. La inversión directa, en este caso a través de una joint venture. También tengo un socio. Bien, este socio que tengo, como ventaja, tiene un conocimiento local. También, como antes. Y comparte los riesgos, porque realiza parte de la inversión. Debemos añadir que en algunos países no nos queda otra, que hay países que obligan a hacer joint ventures con empresas locales o incluso, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando quieres montar un complejo turístico en Cuba, tienes que ir a una joint venture con el Estado cubano, que además creo que participa al 51%. Bien, pero es que si no, la otra opción es no hacerlo. Bueno, pues es así, ya está. Y entre los contras, bueno, cada vez que tú realizas una cooperación, acordaos que la cooperación requiere confianza y requiere compromiso. Claro, el socio puede tener unos objetivos distintos de los nuestros y entre esos objetivos puede estar aprender de nosotros y que tarde o temprano nuestra empresa no sea necesaria. Porque el socio va a aprender del socio de origen. Adicionalmente, también, igual que la cooperación, porque la joint venture es una forma de cooperación, dificulta la estrategia global. Es muy recomendable si deseas compartir riesgos, porque compartes riesgos con el socio, buscas capacidades que no tienes, en esto se parece a las franquicias o licencias, y aquí no es que sea recomendable, sino que no te queda otra si estás obligada a hacerlo, si es que quieres entrar en un mercado. Finalmente nos queda la inversión independiente. En la inversión independiente, nuestra empresa, la empresa que quiere entrar en un mercado internacional, lo que hace es que directamente se establece de forma autónoma e independiente en dicho mercado internacional. Pone una fábrica y distribuye desde su propia fábrica, controla, etc. Bien, ¿cuáles son los pros? En primer lugar, tienes un control absoluto de tu producto, de tu producción, de tus estándares, de tu localización, etc. Además, con esto proteges tu conocimiento, porque no tienes ningún socio que pueda aprender de ti. Y además esto facilita la coordinación con tu estrategia en otros países, facilita que puedas crear una estrategia global. Por contra, claro, tienes que tener más recursos, porque no tienes un socio que los aporte, no tienes conocimiento local o puedes perder ese conocimiento local, podría ocurrir que no te hiciera falta, pero si te hace falta puedes tener algún tipo de carencia.
y además la empresa asume de forma independiente todo el riesgo, lógicamente lo sabe. ¿Cuándo es especialmente recomendable esta estrategia? Cuando la empresa tiene recursos, por tanto decimos gigante, si tienes muchos recursos y capacidades y entre otros financieros, es más viable. Si además esos recursos te van a tener una fuerte autoconfianza, una buena experiencia en otros países, etcétera, bueno, pues parece razonable también. Y además, si la empresa tiene una diferenciación que quiere proteger, porque claro, mediante esta estrategia, no cooperando con otros, proteges el conocimiento. Dicho lo cual, ya hemos visto cuáles son las principales formas, los principales modos de entrada en mercados internacionales. Nos quedan las especialidades, los asuntos especiales o específicos de la dirección de empresas multinacionales.